No todos los pecados se escriben con tinta, algunos se graban en el cielo con fuego, y no se borran jamás. Era una verdad que me asaltó en el bullicio de Jerusalén, en medio de un sol que caía a plomo sobre las callejuelas empedradas en un día que parecía sacado de cualquier otro, pero acabaría sellando el destino de muchos en las calles. Los rumores corrían como viento ardiente, llevando consigo una mezcla embriagadora de asombro y de sospecha. Jesús ha hecho otro milagro, decían unos con la voz temblorosa de la fe recién nacida, pero otros con un matiz de resentimiento apenas podían ocultar, susurraban, pero no todos lo llaman santo. El mercado estaba lleno, pero no por las compras. La multitud, una masa de cuerpos apretados y expectantes, se había reunido para ver a un joven que hasta esa mañana había vivido como un muerto en vida. Era ciego de nacimiento, mudo desde la infancia y con una sombra invisible, una presencia que no se veía, pero que se sentía aferrada a su alma, robándole la paz y el juicio. Yo estaba allí. Mis ojos de simple testigo vieron la llegada del joven arrastrando los pies como si cada paso le pesara más que una piedra de molino. Su cuerpo demacrado y tenso era un testimonio silencioso de años de tormento. Vi el momento exacto en que sus ojos vacíos se posaron, o al menos intentaron posarse, en Jesús, y en la mirada del Maestro no había lástima, no había pena, sino una autoridad serena. Una calma inquebrantable que parecía detener el tiempo. Nadie respiraba. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando lo inevitable. Y entonces, sin tocarlo siquiera, sin que una mano se alzara para un ritual o una oración larga, Jesús habló. Su voz era firme, clara como el sonido de una campana que rompe el silencio. El aire se sintió una sacudida, un quiebre en la realidad, algo que no tenía forma, pero sí un odio palpable, una malicia antigua. Salió huyendo de aquel cuerpo, con un último grito sordo, que solo el alma podía escuchar. El joven abrió los ojos, y lo hizo como quien ve el sol por primera vez sin saber qué era. Sus pupilas, que solo habían conocido la noche, se llenaron de luz, y sus labios, que no habían pronunciado palabras claras desde niño, se llenaron de ellas, de un torrente de gratitud, de alabanzas incontenibles. Hubo lágrimas de gozo, gritos que subían al cielo, alabanzas que llenaban el aire de esperanza, y también algo más, un murmullo, un susurro venenoso que serpenteaba entre la multitud, tan bajo que apenas se escuchaba, pero tan potente que su eco era más fuerte que cualquier grito de alegría. Ese veneno provenía de un grupo de fariseos que se habían mezclado entre la gente. Sus rostros, antes impasibles, ahora destilaban una furia contenida. Este poder no viene de Dios, susurraron. Este hombre echa fuera demonios por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. En ese momento la historia dio un giro irreversible. Entendí que no había marcha atrás para ellos. No era ignorancia, no era un error de interpretación. Era un desafío abierto, una rebelión consciente contra el Espíritu de Dios que acababa de obrar delante de sus propios ojos. Era una blasfemia en su forma más pura y peligrosa, ver la verdad con una claridad cegadora y aún así llamarla mentira. Entonces Jesús habló, y el silencio que siguió a sus palabras fue más temible que cualquier trueno que hubiera escuchado. La multitud se dispersaba, pero el recuerdo de aquel momento quedó grabado en la memoria de todos. En el aire aún flotaba el aroma del milagro, pero el hedor de la traición ya había comenzado a extenderse. El joven sanado era un testimonio vivo, pero para aquellos hombres era solo una pieza en un juego que ellos no podían controlar. Y su única respuesta fue tratar de cambiar las reglas, acusando a la luz de ser la oscuridad. En ese instante comprendí que la fe y rencor podían habitar en la misma ciudad, y que uno podía ser tan ciego como el joven sanado, pero por elección. Si este contenido te está interesando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu poderoso like y comentar abajo, así este mensaje puede llegar a más corazones. El silencio que siguió a la acusación de los fariseos no era de confusión, sino de expectación. La atmósfera se había vuelto pesada, eléctrica, como la calma que precede a una tormenta. Jesús no respondió con ira,
No levantó la voz ni su rostro mostró el menor indicio de frustración. Lugar hubo una calma que era más cortante que cualquier espada, más penetrante que cualquier grito. Caminó unos pasos hacia donde estaban los fariseos, un movimiento deliberado que parecía una invitación a la confrontación. Y aunque hablaba para todos los presentes, sus ojos permanecieron fijos en ellos. En esa mirada no había rencor, sino una tristeza profunda. La misma tristeza con la que se mira a alguien que está a punto de tomar una decisión que lo llevará a su perdición. Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, dijo su voz, resonando con una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Sus palabras no eran solo lógica, eran un espejo, donde se veía reflejada la falsedad de sus acusadores. Multitud escuchaba atrapada entre el alivio de ver al joven liberado y la tensión de una confrontación que parecía pesar en el aire como tormenta inminente. Sus argumentos tan seguros minutos antes se desmoronaban bajo la luz de la razón. ¿Cómo iba a pelear el enemigo contra sí mismo? Respuesta era obvia y avergonzaba a quienes habían formulado la acusación. Pero entonces Jesús pronunció algo que heló hasta los huesos de todos los que lo escucharon. No fue una parábola ni una pregunta, sino una declaración definitiva, un veredicto que parecía resonar desde el principio. Los tiempos, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Hubo un silencio denso, un silencio tan absoluto que hasta los gorriones, acostumbrados al bullicio de la ciudad, parecieron haber dejado de cantar. No era solo una advertencia, era el cierre de una puerta que se cerraba no con ira sino con una tristeza eterna. Y yo vi en los rostros de algunos fariseos que no había arrepentimiento, no había miedo, solo orgullo herido. Era como mirar a hombres que habían sellado una puerta. Desde dentro, su pecado no era la ignorancia, sino la elección de la ceguera. Recuerdo que pensé, ¿cómo puede un hombre ver un milagro así, sentir que es santo, y aún así llamarlo obra del diablo? ¿Cómo puede ser posible que el corazón de un hombre se endurezca tanto que niegue la luz que acaba de iluminar el mundo? Pero entonces, con la claridad dolorosa que a veces trae la verdad, lo entendí. No se trataba de un error momentáneo, de una palabra dicha en la ira o en la confusión. Trataba de una elección, una rebelión contra la luz, hecha con los ojos bien abiertos. La blasfemia no era una palabra, sino una decisión del alma. Ese día supe que hay pecados que Dios perdona por más negros que sean, porque el arrepentimiento al final del camino siempre es una posibilidad. Uno que ni siquiera el cielo puede borrar, porque el que lo comete ya no deja espacio para que el perdón entre. El corazón, sellado por su propia decisión, no puede ser abierto desde fuera ni siquiera por el amor de Dios. Esa noche, mientras las calles de la ciudad se apagaban y las lámparas de aceite parpadeaban en las casas, me quedé pensando en lo que había visto. La imagen del joven liberado durmiendo en paz por primera vez en años contrastaba dolorosamente con la oscuridad que sabía que anidaba en el corazón de los fariseos. Era una oscuridad más profunda que cualquier demonio, una determinación férrea a negar lo evidente, a rechazar la gracia. En el Evangelio de Marcos se narra que Jesús conocía sus pensamientos antes de que ellos hablaran. No era una simple oposición religiosa, era algo mucho más profundo y terrible. Era ver la obra pura y manifiesta del Espíritu Santo, sentir su poder y aún así declararla obra de Satanás. No por ignorancia, no por confusión, sino por un rechazo consciente, una decisión del alma que no quería reconocer a la luz. Me acordé de aquellos escribas en la sinagoga. Ellos eran los guardianes de la ley, sus vidas enteras se habían dedicado a memorizar los profetas, a estudiar los pergaminos, a enseñar que todo lo santo debía ser probado por la ley. Pero aquel día me di cuenta, no estaban probando nada. Estaban protegiendo algo, su orgullo. Si reconocían que Jesús obraba por el Espíritu de Dios, tendrían que admitir
que todo su sistema de control, su autoridad y su conocimiento exclusivo de la verdad estaba incompleto. Tendrían que reconocer que el reino de Dios había llegado, y no por sus manos, no por sus reglas, sino por un carpintero de Nazaret. Que la blasfemia contra el Espíritu no es un insulto impulsivo, es un proceso o un endurecimiento gradual y voluntario. Es cerrar el corazón a la única voz que puede traer arrepentimiento. Es como ver la luz más brillante del universo y por elección propia llamarla tinieblas y hacerlo una y otra. ¿Ves? Hasta que el alma ya no distingue el día de la noche, hasta que la verdad y la mentira se vuelven indistinguibles. Es una tragedia silenciosa, y esa es la esencia del pecado sin retorno. No es que Dios diga, no quiero perdonarte, sino que el hombre endurecido por su propia rebelión llega a un punto en que no quiere, ni puede ser perdonado. El Espíritu, la única voz que podría llevarlo al arrepentimiento, ha sido silenciado por su propia voluntad, y sin arrepentimiento el perdón es una puerta que no puede ser abierta. A la mañana siguiente Jerusalén parecía más inquieta que de costumbre. En las calles aún se comentaba lo ocurrido, y los murmullos se entrelazaban en una red de confusión y asombro. ¿Será este el hijo de David?, preguntaban unos con el corazón lleno de la esperanza mesiánica. Pero dicen que tiene pacto con demonios, susurraban otros repitiendo el veneno de los fariseos. La ciudad entera era un campo de batalla de ideas. Cuando Jesús volvió a enseñar, lo hizo en una explanada cercana a la vista de todos. La multitud creció rápidamente. Hombres, mujeres y niños de todas las edades buscaban un lugar para escucharlo, para verlo de cerca, para tratar de entender lo incomprensible. Los fariseos también llegaron, pero no para aprender, sino para observar, para encontrar una palabra, un gesto, algo que pudieran usar en su contra. Su presencia era como una nube oscura sobre un día soleado. Jesús, con una sabiduría que les superaba viendo sus intenciones, no respondió directamente con argumentos. Habló en parábolas, en verdades eternas sobre árboles y frutos. El árbol bueno da buen fruto, y el malo fruto malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No señaló nombres, pero todos, incluso los más ignorantes, sabíamos a quién se refería. Él estaba hablando del corazón, de las raíces de las acciones, y entonces repitió la advertencia que ya había helado los corazones de muchos: la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. La gente se miraba confundida y temerosa. Algunos pensaban en pecados evidentes: el asesinato, la idolatría, el adulterio. Pero Jesús no estaba hablando de esos, estaba hablando de algo más terrible, más silencioso y más letal: de matar la conciencia, hasta que ni la voz de Dios pueda ser escuchada, de una ceguera autoimpuesta, un rechazo tan profundo que el alma se cierra a la única fuente de luz. Yo lo entendí así, con una claridad dolorosa. Mientras un hombre pueda oír al Espíritu Santo decir, vuelve, mientras su alma se estremezca al llamado de Dios, hay esperanza. Pero cuando llama a ese espíritu mentiroso, cuando lo confunde con el enemigo, ese hombre se ha encerrado en una prisión sin llaves, una celda sin ventanas. Ha confundido la única voz que puede llevarlo al arrepentimiento con la voz de la destrucción. Y en ese momento el camino de regreso se ha borrado para siempre. La advertencia no era para asustar, sino para proteger, para que nadie en su orgullo diera el paso final hacia una oscuridad total. Días después el camino nos llevó a una aldea en la región de Galilea, lejos del fervor religioso de Jerusalén. El aire era más puro, la gente más simple, y el drama de los fariseos parecía una historia lejana. Pero incluso allí el patrón se repitió: un endemoniado, un hombre cuyo cuerpo y mente eran el campo de batalla de un espíritu maligno, fue traído ante Jesús. Los fariseos no estaban presentes, pero la semilla del veneno ya se había sembrado. Algunos escribas habían viajado desde la capital para vigilarlo con el mismo propósito: encontrar una falta, una evidencia de su supuesta alianza con el mal. El milagro fue tan rotundo como en Jerusalén. La liberación fue completa y el gozo del pueblo desbordante.
Pero en el rincón más oscuro de la plaza, en la mirada de aquellos escribas, vi de nuevo la misma chispa de rechazo. No era asombro, no era alegría, era un cálculo frío, una negación consciente de lo que acababan de ver. Me di cuenta de algo inquietante en aquel momento. Los que más rechazaban a Jesús no eran los ignorantes, los que vivían lejos de la ley, eran los que más conocían las Escrituras, los que habían memorizado a los profetas. Su problema no era falta de información, era resistencia consciente. Habían leído que el Espíritu de Dios descansaría sobre el Mesías, que los milagros de la sanidad serían su señal. Y aún así, con todo ese conocimiento en su cabeza, llamaban a su obra impura, maligna. En el silencio de la noche recordé las palabras de Isaías sobre un pueblo que viendo no ve, oyendo no oye. No se trataba de una incapacidad física, sino de una ceguera elegida. Era un cierre voluntario del alma. Y eso es lo que Jesús quería advertirnos, que uno puede cerrar los ojos tanto tiempo, tanto, que el alma se acostumbra a la oscuridad. Entonces, la luz se vuelve, no solo extraña, sino insoportable. Esa es la esencia del pecado sin retorno. No es que Dios no pueda perdonar, es que el hombre por una elección trágica llega a amar más su tiniebla que la luz, y por voluntad propia cierra para siempre la única puerta por la que la gracia podía entrar. El orgullo, la envidia y el temor a perder el control se habían convertido en una prisión que ellos mismos habían construido, y no había fuerza en el cielo o en la tierra que pudiera abrir esa celda, a menos que el preso lo deseara. Y ellos, en su endurecimiento, no lo deseaban. Volvimos a Jerusalén para la fiesta, una de las grandes celebraciones del año, cuando la ciudad se llenaba de peregrinos. Las calles estaban abarrotadas de gente de todas las naciones, y el templo resplandecía bajo el sol de la tarde, un símbolo del poder y la fe de Israel. Fue allí, en medio de esa marea de devoción, donde vi por última vez a algunos de los fariseos que habían acusado a Jesús. Sus túnicas estaban impecables, sus filacterias largas y sus oraciones recitadas, con una solemnidad ensayada, eran un espectáculo para los ojos. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, una frialdad impenetrable. Sus rostros eran máscaras de indiferencia, como si estuvieran viendo una obra de teatro que ya sabían cómo terminaba. Jesús enseñaba cerca del atrio, y un niño enfermo fue llevado a él. Con una ternura infinita lo tomó en sus brazos, oró por él, con una sencillez conmovía el alma, y el niño recuperó sus fuerzas al instante. Su rostro se llenó de la vida que antes le había sido arrebatada. La gente se alegró con lágrimas en los ojos, pero yo observé a esos hombres. No hubo asombro, no hubo curiosidad, solo una expresión fija, endurecida, como si nada pudiera conmoverlos, como si estuvieran hechos de piedra. Comprendí que ya no buscaban pruebas porque no había nada más que probar. Ya no era un debate, una discusión teológica. Ellos habían visto la obra del Espíritu Santo, la habían reconocido en lo más profundo de sus conciencias, y aún así habían decidido llamar la mentira. En ese punto no quedaba camino de regreso. Habían cruzado un umbral invisible del que no había vuelta atrás. La blasfemia contra el Espíritu, entendí, no es un accidente ni un momento de ira o de duda. Es una decisión final, un acto consciente de rebelión. Firma que el alma pone contra el cielo, un veredicto autoimpuesto que no se puede borrar, porque el propio corazón ha sellado su puerta. Han apagado la luz de la conciencia que les decía que lo que veían era bueno, y al apagarla, se habían quedado en una oscuridad que no tenía fin. Una noche, mientras descansábamos en la quietud de Betania, lejos de la agitación de la ciudad, Jesús habló con sus discípulos sobre el reino de Dios. Entre parábolas y enseñanzas profundas volvió a tocar el tema: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, menos este. No lo decía para que viviéramos en miedo, sino para que entendiéramos la gravedad de cerrar el corazón. El Espíritu es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dijo: si rechazan su voz, si la silencian con su incredulidad, ¿quién los convencerá entonces? Su pregunta no buscaba una respuesta, era una verdad fundamental. Entendí que este pecado es irreversible.
no porque Dios ponga un límite arbitrario a su misericordia, sino porque es el rechazo directo a la única fuente que puede llevarnos al arrepentimiento. El Espíritu Santo es la voz que susurra al corazón, el dedo señala la verdad, la fuerza que nos impulsa a buscar el perdón. Sin el Espíritu el alma queda a la deriva, incapaz de reconocer la verdad, y sin la voluntad de volver. Y esta advertencia no era solo para los fariseos de aquel día, era para todo corazón que al ver la obra de Dios con claridad elige llamarla falsa, impura o maligna. Era un llamado a permanecer sensibles, a no apagar la voz que habla en lo profundo, cuando nadie más escucha. Era una lección sobre la fragilidad de la conciencia humana que puede ser endurecida hasta el punto de la autodestrucción. Era un recordatorio de que la fe es un juego y que la rebelión consciente tiene consecuencias eternas. Pasaron los meses, la tensión en Jerusalén creció hasta el día en que Jesús fue llevado a juicio. El aire se sentía espeso con el odio y la traición. Algunos de aquellos fariseos estaban allí satisfechos de verlo humillado y golpeado. Yo miré sus rostros y sentí un escalofrío. No había triunfo en ellos ni el gozo de la victoria. Había un vacío absoluto, una frialdad que era más terrible que cualquier odio. Habían ganado su batalla, pero habían perdido su alma. Cuando Jesús resucitó y el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, muchos en la ciudad se arrepintieron, que antes habían gritado, «¡Crucifícale!». Se arrepentían con lágrimas en los ojos, confesaban sus pecados y eran perdonados. Miles de almas se reconciliaron con Dios, pero no vi entre ellos a los hombres que aquel día atribuyeron al diablo la obra de Dios. No se acercaron, no preguntaron, no lloraron. El cielo estaba abierto, el perdón era una fuente desbordante. Pero para ellos seguía cerrado. Comprendí entonces la verdad final y más dolorosa. El pecado imperdonable no es que Dios retire su misericordia, sino que el hombre por elección propia se encierre en un silencio eterno. Ya no quiere escuchar la voz del Espíritu. Es la tragedia de un alma que decide voluntariamente ser su propia prisión, y así la advertencia de Jesús sigue viva traspasando los siglos con una claridad aterradora. Todo se puede perdonar, menos esto. No porque el amor de Dios tenga límites, sino porque algunos corazones deciden que no quieren ni necesitan ser perdonados. Y cuando eso sucede, el cielo calla para siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca más. Suscríbete, comenta y comparte, porque los enigmas de la fe no se entienden solo, se descubren juntos.